Quiero empezar leyéndoles una cita de la Gaudium et Spes que dice: una cosa hay cierta para los creyentes, la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Es del número 34. La reforma laboral que se aprobó por Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicada en el BOE, como saben, en febrero de este año, tuvo efectos inmediatos desde el día siguiente. No por anunciada y esperada, porque la anunciaron y la esperábamos, podemos dejar de calificarlas como una agresión a los trabajadores, de la que además se derivan graves consecuencias. Se establecen también los mecanismos suficientes para que sus efectos no se limiten a las nuevas contrataciones, sino que afectarán con carácter general a la totalidad de los trabajadores. Aunque entró al día siguiente en vigor, como les acabo de decir, saben que después ha pasado la tramitación parlamentaria correspondiente, pero apenas se han producido cambios en esa reforma. Era de esperar porque, como saben, el gobierno actual cuenta con mayoría absoluta. Esta reforma supone llevar hasta sus últimas consecuencias las bases que han venido imponiéndose por las reformas anteriores, que ya les anuncio que eran 52, voy a decirlo algunas veces, el número de reformas que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores. Con esta reforma y con la que acabamos de vivir, hay una afirmación que no por mucho repetirla se va a convertir en verdad. Se dice que el problema del mercado laboral en nuestro país es su rigidez y que por lo tanto era necesario la flexibilidad para que las empresas pudieran adecuarse a la nueva situación. La crisis no es la causa de la reforma, es simplemente la coartada para avanzar a las posiciones del imperialismo, que ve satisfechas sus demandas mediante la imposición de una reforma laboral a su medida, que además no tiene un carácter coyuntural ni transitorio. Se trata de una reforma estructural y perenne, que viene para quedarse. Voy a intentarlo. Ver un poco la trayectoria en la cual esta reforma se ha situado y sobre todo quiero ver de dónde partimos, dónde estamos y cuál es el escenario que nos abre, que se ha abierto, ya que ya ha empezado a abrirse. Comentaré alguna cuestión de carácter técnico, pero no es el objetivo. No quiero hacer un análisis técnico jurídico detallado de lo que supone esta reforma, aunque sí que daré algunas pinceladas. Luego, si quieren, en el diálogo podemos hablar de cosas más concretas o en el diálogo informal después. Los grandes problemas del mundo del trabajo que hemos conocido a lo largo de la historia, la esclavitud, la explotación, y los grandes problemas del mundo del trabajo que estamos viendo en otros sitios, que son lo mismo, la esclavitud, la explotación, vemos cómo ahora en tiempo real, en un instante, se nos han venido encima. Fruto de una larga trayectoria, pero evidentemente hace unos meses que se ha dictado en España una ley que supone algo importante y que cambia no solo las relaciones laborales, las relaciones del trabajo, sino que cambia la sociedad. Es lo que llaman algunos la ingeniería social. Creo que podemos afirmar que esta reforma laboral va a suponer, o está suponiendo ya, un cambio en la forma de entender las relaciones en el mundo del trabajo, en la forma de entender la sociedad, en cómo nos posicionamos todos ante la vida. Sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Aunque esta es una reforma que abarca a los que están en paro, a los que están precarios, a los que tienen un trabajo fijo, a todo el mundo, yo creo que sobre todo tenemos el deber de pensar en las nuevas generaciones. Fíjense, se ha usado una cosa que se llama, una técnica que se llama el Real Decreto, que técnicamente se utiliza para situaciones de urgencia. Pero es que además es una técnica que marca una forma de entenderlo, que trata de ser para siempre y que sin duda va a permanecer.
Yo les digo que muchos de los que en su día hicieron la huelga general, si vuelven a gobernar, no van a derogar esta ley, ni van a ser capaces de legislar para retomar unas condiciones laborales como las que había antes de este decreto ley. Sobre todo porque no van a querer hacerlo. Esto es importante porque ya ha pasado muchas veces. Seguro que ustedes se acuerdan del decretazo del 2002, el que se llamó el decretazo de Aznar. Los que hicieron huelga contra aquel decretazo luego gobernaron y no recuperaron las condiciones anteriores de los trabajadores. ¿Qué quiero decir? Que las reformas del derecho del trabajo no suelen ser retornables por los que tienen la potestad para hacerlo. Como les decía antes, esta es la reforma número 53 del Estatuto de los Trabajadores. Es sin duda la ley más vapuleada en nuestro panorama legislativo. Y difícilmente en el mundo del trabajo las reformas que flexibilizan, que abaratan, que hacen perder derechos, tienen marcha atrás. Por lo tanto, esto tenemos que criticarlo, que denunciarlo. Pero tenemos también que empezar a buscar nuevas formas de dignificar el trabajo. Es una cosa que les planteo para luego el diálogo, que desde aquí podamos ir abriendo puertas a la esperanza, viendo cómo darle su lugar al trabajo, entendido como ayer nos lo planteaba Magdalena. El escenario es malo en el que nos encontramos, pero sería un error caer en el pesimismo. Es cierto que hay muchos datos que nos pueden llevar a él. Un 50% de los jóvenes en paro. El 40% de los parados de hoy no van a encontrar ya trabajo, por lo cual las bolsas de marginalidad van a crecer. En Castilla y León, y estos son datos de hoy, 104.000 parados ya no reciben la prestación por desempleo. En nuestra comunidad hay más de 220.000 parados. Y esto es verdad que nos puede llamar al pesimismo. Que se haga una reforma laboral que dicen que es para crear empleo y que 2 días antes el presidente del gobierno afirme que este año se va a destruir mucho empleo, con lo cual es probable que lleguemos a los 6 millones de parados, puede llevarnos al desánimo. Esta mañana la ministra, dando las cifras de la última encuesta de población activa, cifraba el número de parados en España en más de 5 millones. Es decir, teniendo todo esto encima, hay muchos que no voy a dar una ristra de datos, pero que lo podemos ver fácilmente. Son muchas las cosas que nos pueden llevar a caer en la trampa, ¿no? Al pesimismo. Cuando se genera pesimismo y miedo en la sociedad, esta reforma de la que hoy estamos hablando y estas leyes acaban aceptándose e incluso viéndose como necesarias. Yo no sé si vieron, por ejemplo, el periódico El Mundo, los 15 días antes de la publicación de la reforma laboral. ¿Cuáles eran los titulares? Los parados aceptarían tal, los jóvenes para trabajar aceptarían cobrar 600 euros, un parado aceptaría un contrato sin indemnización por despido. Crear el miedo en una sociedad hace mucho más fácil la aceptación de este tipo de medidas. Tenemos que luchar contra esta ola de pesimismo, contra este miedo. Hubo una empresa en Valladolid, yo no soy de aquí, pero pude conocer el caso. Hubo una empresa en Valladolid que se dedicaba a los recobros y que estaba en el entorno pues, de la banca, del Santander, del BBV, de la financiera. Cuando se puso en Valladolid, cuando estableció aquí una sede, en su página corporativa decía una cosa que a mí me resultó espeluznante. Nos ponemos en Valladolid porque tiene una tasa interesante de paro. Era una de las razones para establecer una sucursal aquí. Cuando lees esto, yo lo leí varias veces porque dice una tasa interesante de paro. ¿Y eso qué quiere decir? Yo lo pensé. Pues, amigos, yo creo que es evidente que el paro hay gente a la que le interesa. De las empresas del IBEX 35 y toda esa gente de la gran banca dicen, la crisis es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy en España a los grandes les va muy bien. Porque la crisis, claro que da muchas oportunidades. Se generan tales condiciones que evidentemente el listo, el aprovechado y el que tiene las posibilidades para ello, lo aprovecha mucho. Le saca mucho partido. Nosotros partimos de que no existe ninguna tasa natural de paro.
que el paro no lo debemos entender como inevitable, que no debemos entender el paro como algo como la sequía, los terremotos o las lluvias, que son cosas que en cierta manera están fuera del ámbito de nuestra responsabilidad. Tenemos que ser cada vez más conscientes de que el paro, y en este país especialmente, es algo que es provocado. Tenemos un entorno, un sistema económico que ha convertido al trabajo en lo que llaman una ventaja competitiva. Al trabajo explotado, a la explotación del hombre por el hombre, lo llaman ventaja competitiva. Cuando esto ha pasado en el tercer mundo, hemos mirado para otro lado. Las fábricas del sudor en Asia, las maquilas y las cosedoras de Iberoamérica trabajando por 15 centavos a la hora. Pero claro, cuando esto ha empezado a llegar aquí y además nos ha llegado, diríamos, así como de repente, nos hemos descolocado mucho. Nos estamos incorporando cada vez más rápidamente a todo el ámbito de la globalización. Y esta ley es fruto de la globalización. ¿Dónde podemos verlo? O dónde, yo por lo menos creo que queda muy claro. En lo que dice la exposición de motivos de esta ley. Las leyes, y esta ley especialmente, se explican por su exposición de motivos, donde el legislador dice lo que ha querido hacer, el por qué ha hecho esa ley. Y esta ley lo dice muy claro, y les invito luego a que lo puedan leer. Estamos bajo la vigilancia del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco Mundial, de los mercados internacionales, de la prima de riesgo, y sigue. Estas cosas que pasaban en la Argentina de los años 80, en el sudeste asiático, lo mirábamos como algo muy lejos. Pues nos ha llegado. Evidentemente tenemos que situarnos, es decir, que estamos en un escenario que era imposible pensarlo hace 3 o 4 décadas en nuestro país. Estamos ante cambios gordos. Por ejemplo, ya existe la categoría de los trabajadores pobres, lo que los ingleses llaman los working poor. Se está generalizando la equivalencia entre trabajar y ser pobre. Y esta reforma va por ese camino. Hoy en el mundo más de la mitad de los trabajadores cobran salarios que no les da para vivir. Con lo cual, el mundo del trabajo nos está queriendo decir que cada vez pinta menos como fuerza política en el diseño de la economía mundial. Que existan los trabajadores pobres, el que hoy, y en nuestro país esto pasa, firmes un contrato de trabajo y entras en las estadísticas de pobreza. Eso que pasa hoy en todo el mundo, esta reforma laboral de alguna manera lo viene a consagrar, a legalizar en nuestro país. Es una reforma laboral propia de un país intervenido. Lo decía antes cuando le comenté lo de la exposición de motivos. Yo no sé si vieron la expresión, el gesto que el ministro Luis de Guindos hizo ante el vicepresidente de la Comisión y el responsable de Asuntos Económicos de la Comisión Europea. Estaba este señor sentado y Luis de Guindos en una reunión, ya a mí se me escapan para qué se reúnen, se acercó y digámosle que como inclinándose le dijo: vamos a hacer una reforma laboral, va a ser mañana, va a ser muy agresiva, con un tono evidente de sumisión. Nos lo teníamos que haber imaginado todo esto cuando se creó el nuevo gobierno en diciembre y desapareció el Ministerio de Trabajo. A la señora Fátima Báñez la seguimos llamando ministra de Trabajo y no es así. El Ministerio de Trabajo ha desaparecido. Ahora se llama el Ministerio de Empleo. Y podemos pensar que da igual, y no da igual. No da igual que desaparezca la palabra trabajo y aparezca la palabra empleo. El empleo predomina lo estadístico y lo administrativo frente al valor del trabajo. Y quiero que, si se acuerdan, vuelvan a la cita que les leí al principio, por el valor que tiene el trabajo en sí. El Ministerio de Trabajo nació en España en los años 20 y ha pasado por dictaduras, por democracias, por monarquías, por repúblicas, por UCDs, por PPs, por PSOE, y siempre se ha llamado Ministerio de Trabajo. Pues ahora ha desaparecido y se ha sustituido por el llamado Ministerio de Empleo. ¿Por qué? Pues quizás tendríamos que hablarlo entre todos, pero yo creo que una de las causas es que estamos en una situación económica absolutamente extrema. Todos estamos viendo, yo por mi profesión bastante, la situación de crisis en la que estamos
y lo duramente que está afectándonos, sobre todo al mundo del trabajo. La crisis en la que estamos viviendo está fundamentada sobre todo en una intensa especulación financiera, que hace que el dinero colocado en los mercados y en la especulación te pueda rendir más que el dinero invertido en los bienes y servicios. Pues eso produce claros ejemplos sobre el trabajo. En España, en el mundo, hay empresas que son de fondos de inversión. Y claro, un fondo de inversión cuyo ámbito de actuación es el mundo entero, tiene el mundo entero para colocar sus productos de dinero buscando la máxima rentabilidad. Es decir, el mundo del trabajo está ya en el ámbito del casino financiero mundial. ¿Y tiene algo que ver la reforma laboral con esta realidad económica? Pues clarísimamente yo creo que sí. Por ejemplo, ya se permiten los despidos baratos y los despidos objetivos sin pérdidas. Sin pérdidas. Porque muchos de los despidos económicos que se están haciendo, entre comillas, están hechos al amparo de las situaciones especulativas que concurren sobre el trabajo. Con esta reforma, esos despidos por pérdidas se han hecho todavía más baratos. También estamos en una época de cambios rápidos. La globalización, las actuales formas que todo lo somete al criterio económico nos están llevando a una situación en la que todo puede ser reciclado o reemplazado a la semana siguiente, incluso las personas. Pero esto no es nuevo en la historia, no es una historia nueva, la pugna entre el trabajo y el capital. Les voy a leer una frase de un laboralista alemán de 1927, hace 85 años. Mientras la leo, la voy a leer despacito, piénsenla, a ver si no podía ser una frase que podía haber escrito un laboralista, un economista o cualquiera de nosotros hoy, en el año 2012. Es de Hugo Sinfeimer y dice así: el sistema económico actual, pese a todas las seguridades jurídicos laborales, ha fallado. No ha podido evitar o reducir ese enorme déficit de esta economía que es el paro. Los poderes dominantes vigentes del sistema económico no han sido capaces de implantar el más derecho elemental vital del hombre. Mientras, millones y millones son dedicados a la protección de la economía privada. Y se lleva a cabo ante nuestros ojos una casi grotesca paradoja que es la conservación de la empresa económica individualista con los medios de todos, mientras los ingresos y la fortuna de todo el pueblo son arrancados para dar vida a la empresa individual, y todo ello sin un severo control de las instancias superiores sobre el empleo de estas subvenciones. Si lo pensamos ahora, las ayudas a las bancas, el robo de las cajas de ahorro, los fraudes en las subvenciones, la evasión fiscal, el paro. Sí, esto se podía haber dicho hoy. Pero fíjense, después de 1927, con aquel paro masivo, provocado en gran parte por una economía especulativa también, vino el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Podemos pensar que lo que estamos haciendo ahora puede generar una sociedad muy peligrosa. El fraude fiscal en este país, por ejemplo, es alucinante. Solo con bajar un punto el fraude fiscal se reduciría en 2 puntos el paro. Son inimaginables las cantidades de fraude fiscal. Yo en estos 5 años que llevo aquí en Valladolid ejerciendo, he conocido empresas importantísimas de la construcción que facturaban un 80% en dinero negro. Es terrible. Por eso creo que podemos pensar que la situación económica actual es una de las grandes provocadoras del paro y que la reforma laboral pues está en este contexto. Esta ley dice que el paro es culpa de los derechos de los trabajadores. Dice que hay que reducir la tutela de los derechos de los trabajadores para acabar con el paro. Y la sociedad española tiene que decir que eso es mentira. Es mentira. Es que hay paro porque el despido es caro. Mentira. Es que hay paro porque los salarios son muy altos. Mentira. Todos los estudios económicos, todas las evidencias empíricas nos dicen que eso es mentira. Y esas cosas que se venían diciendo por lo bajo, en esta reforma se dicen de una forma ya directa. Yo diría que descarada. Cuando vemos lo que ha pasado con el dinero de este país y con la riqueza de este país, que es fruto del trabajo,
como nos decía Madalena ayer, del trabajo de muchos a lo largo de la historia, y vemos dónde está ahora ese dinero. Evidentemente que nos vengan con esto. Quiero decir, una de las cosas más indignantes es que esta reforma laboral se basa en mentiras, pero en mentiras gordas que no se pueden disimular. Luego hablaremos de ellas. Entonces, estos mentirosos que han escrito esta ley, para resolver esto dicen, bueno, pues vamos a hacer el trabajo más flexible. Es una de las palabras estrellas. No he llegado a terminar de contarlas, pero me quedé en las 145, ya me aburrí de contarlas y no seguí. La reforma laboral, vuelvo a decirles, la número 53 del Estatuto, sigue la senda de las anteriores 52. Lo que yo creo es que aquí damos un salto adelante cualitativo muy importante. En primer lugar, porque esta reforma toca todos los elementos de la relación laboral, todos. Toca cómo entramos al trabajo, toca cómo estamos dentro del trabajo y cómo salimos del trabajo. Es decir, palabra estrella, la flexibilidad de entrada, la flexibilidad interna de las empresas y la flexibilidad de salida. ¿Cuál es la más relevante? Yo creo que evidentemente, pues todas. Pero la flexibilidad de salida es como muy llamativa. El abaratamiento del despido, el provocar el despido. Y esto lo estamos viendo, los que tenemos... Nosotros en el despacho hemos pasado unos meses horrorosos con los despidos que nos han llegado. De hecho, en Valladolid han tenido que poner un juzgado de refuerzo en lo social solo para despidos. Y esto el Ministerio lo tenían previsto. Han hecho una reforma para que haya más despidos, para que más gente se vaya a la calle. Todos los EREs de suspensión se han convertido en EREs de extinción. O sea, lo que antes suspendía al trabajador de su puesto de trabajo, ahora se ha convertido en extinguir la relación de trabajo. Vemos la cantidad de gente que se está yendo a la calle y es horrorosa, a pesar de que las cifras digan que este mes no ha sido tan malo. ¿Qué hace? Se facilita el despido con todo lo que conlleva. El despido antes era una cosa ilegal, pasó a ser una cosa más legal y ahora parece una cosa como más deseable. Yo aquí les querría decir dos cosas. Primero, que no banalicemos nunca un despido. La reforma hace del despido un sistema, una fórmula de gestión empresarial. Pero claro, es que detrás de cada despido hay una persona, hay una familia que pierde su trabajo. Fíjense, la reforma laboral toca poquito, muy poquito la prestación por desempleo. Como saben que va a haber muchos despidos y para callar el descontento social no tocan casi nada la prestación por desempleo. Pero creo que tenemos el deber de pensar, de reflexionar y de actuar sobre la diferencia entre trabajar y no trabajar, porque hay un universo. Es muy peligroso analizar el despido. El estatus de la persona que trabaja y el estatus de la persona que no trabaja son cualitativamente diferentes. El despido, como les decía, se reduce en su cuantía, se reducen las indemnizaciones y con el despido, sobre todo, lo que se hace es que se facilita enormemente que se pueda echar a la gente a la calle. De manera que se evita sobre todo los controles sobre el despido. En los EREs la administración ya no interviene. Se puede hacer despidos objetivos con ganancias por causas económicas, que es el artículo 52. Se trata de eliminar el control de carácter judicial y se le da cauce libre a la empresa. Las causas para suspender un contrato y las causas para despedir son las mismas, pero quien elige es el empresario. Y podríamos decir, poner unas causas para despedir, o sea, si son las mismas, pues lo lógico sería promocionar, adoptar medidas tendentes a conservar el contrato de trabajo. Pero el que elige es el empresario. Porque el poder del empresario podemos decir que se ha agrandado mucho. Está ahora también el despido que llaman del absentismo justificado, que también se amplía enormemente. Luego se amplía también lo que llaman la flexibilidad interna en las empresas, es decir, todas las posibilidades de movilidad geográfica de la modificación de condiciones
se puede ordenar ya porcentajes de la jornada laboral y convertirla en irregular, bajar los salarios. Todo eso se puede hacer con poquita acreditación de causa, o sea, sin dar demasiadas explicaciones. Antes, para hacer estas cosas, se decía que se hiciera siempre y cuando contribuyera a la mejora de la situación económica de la empresa. Ahora no. Ahora ya no es que mejore la situación de la empresa, sino que se puede hacer si te va bien para la competitividad. Otra palabra estrella en la reforma laboral. Competitividad. Pero claro, la competitividad es un agujero negro. Porque ¿qué es la competitividad? Es un tema de muy difícil control, es decir, que la empresa, solo alegando que eso le es más competitivo, puede decidir reducir la jornada, reducir el salario. También tiene la reforma importantes medidas sobre la negociación colectiva, el poder inaplicar los convenios, acabar la prórroga automática de los convenios y la primacía del convenio de empresas sobre el sectorial. Este para mí es un tema importante y lo voy a intentar explicar para ti, para que lo entiendas. El convenio sectorial, ¿no? Imagínense, una empresa de química. Pues hay un convenio sectorial para todas las empresas de química de España. Y sobre ese convenio sectorial, las empresas tienen que mejorar, o las comunidades autónomas, o las provincias, pero siempre bajo el suelo mínimo del convenio sectorial. Ahora se abre la carrera. Antes ya les decía, solo se podría mejorar, ahora se permiten convenios de empresas que empeoren lo establecido nacionalmente. Con lo cual diríamos que el papel de los sindicatos quiebra y la solidaridad y la igualdad entre aquellos trabajadores pues también sale por la ventana. Ahora ya se trata al trabajo de una forma mucho más precaria y aquí las dos medidas estrellas son, primero, que los contratos de en la flexibilidad de entrada, me he saltado una línea. En la flexibilidad de entrada, las dos medidas estrellas son, primero, que los contratos de formación y los de aprendizaje se pueden hacer hasta los 30 años. Y se pueden hacer varios, además. Y la otra es la del contrato estrella para los emprendedores, que este también se las trae. Para las empresas pequeñas, que son el 95% de las empresas españolas, esto es un torpedo en la línea de flotación a los derechos de los trabajadores. Ahora hay un año de periodo de prueba, es decir, el despido libre. El despido se convierte en libre. ¿Qué es el periodo de prueba? Un tiempo en el que el empresario puede conocer las cualidades del trabajador y ver si vale o no vale o se adapta al trabajo encomendado. Bueno, pues antes era un periodo de 1 mes, 2 meses. Le preguntábamos a un magistrado el otro día que cómo va a calificar ahora un despido que se produzca en el periodo de prueba en el día 364. Es una tomadura de pelo. Porque además luego se puede contratar a otra persona para el mismo puesto y además te llevas la subvención porque esos contratos no obligan a la creación de ese puesto de trabajo. Evidentemente, con estas dos medidas estrellas, la flexibilidad de entrada queda totalmente ampliada. En el tema de la flexibilidad interna, también quería decirles que se genera, con este tipo de medidas, un desmesurado poder a la decisión unilateral de la empresa. Estamos hablando de un contrato. Y en el contrato, por definición, hay mínimo 2 partes. Tenemos una figura como es el contrato del trabajo, en el que ahora la voluntad de una de las partes queda absolutamente aniquilada. Esto va a ser muy importante. Vamos a retomar lo que decíamos antes, todo este cúmulo de medidas, de inaplicar convenios, de reducir salarios, de despidos baratos o libres, de no tener que acreditar causas para despedir, de poder despedir a los enfermos. Se ha vendido como la fórmula para generar empleo. Pero esto vamos a ver como es otra gran mentira. Y lo es por una razón. En España, ahora ya, y antes, ahora más todavía, pero antes del día 11 de febrero, teníamos la legislación laboral más flexible de la Unión Europea.
estábamos por debajo y estamos por debajo de la media de los niveles de protección del trabajador de la Unión Europea. Podríamos decir, ¿teníamos problemas de flexibilidad? Pues los datos nos pueden dejar pasmados. En 10 años, del 2002 al 2011, ¿cuántos contratos de trabajo creen que se firmaron en España? ¿Alguno se atreve a decir una cifra? En 10 años, ¿cuántos contratos de trabajo se pudieron firmar en nuestro país? Si les dijera que fueran 159 millones de contratos de trabajo, 1.300.000 contratos al mes, 4.500 contratos al día. Y esto también en los años de destrucción de empleo, del 2002 al 2011. El 95% de estos contratos fueron temporales. Es que hay problemas de flexibilidad en España. Es que el despido es caro, se dice. ¿Alguno sabe qué porcentaje del coste salarial corresponde al despido? No llega al 1,5%. ¿Podemos decir que es caro despedir en España? Entre el año 2007 y el 2010, 17 millones de españoles pidieron la prestación por desempleo porque se les extinguió el contrato. De esos 17 millones, 13 no fueron despidos, fueron no renovaciones del contrato temporal. Que España no tiene flexibilidad laboral. Los números dicen lo contrario. Existe una grandísima facilidad para contratar y una grandísima facilidad para despedir sin indemnización. Evidentemente, con datos reales, con datos empíricos, esta ley se afirma en ser terriblemente mentirosa. Ninguna reforma laboral ha creado empleo, ninguna. ¿Por qué? Porque la creación de empleo no depende de las leyes laborales, sino que depende de la economía. La reforma laboral del 2010, que le costó a Rodríguez Zapatero una huelga general también, no creó empleo. Toda la flexibilidad y la contratación temporal que introdujo, que creó Felipe González, no creó empleo, no lo creó. El decretazo de Aznar tampoco creó empleo. Y les digo que existen estudios estadísticos que lo demuestran. O sea, ¿se puede decir que la legislación laboral protectora es causa de desempleo? ¿Qué es lo que dice esta ley? Es mentira. En España tenemos 17 comunidades autónomas con iguales leyes en cuanto al mundo del derecho del trabajo. Hay comunidades autónomas que tienen 3 veces menos paro que otras. Luego, la ley no es la culpable. El Estatuto de los Trabajadores no es el culpable. Yo soy canaria y en Canarias, entre los 19 y los 30 años, hay un 60% de paro. Es evidentemente otra cosa lo que genera el paro, no el estatuto, no la ley. Pero es verdad que es un tema donde hay que hilar fino. Hay algunos estudios que dicen que las legislaciones laborales muy flexibles son causantes de desempleo. De manera que los países septentrionales europeos, que tienen un menor índice de desempleo, en esos países los trabajadores tienen mayores tutelas y mayores competencias. En la vigilancia empresarial, por ejemplo. Una empresa que va de impuestos, que los beneficios se van Dios sabe dónde. Evidentemente al primer pedido fallido cierra porque cae en bancarrota. Pero ¿dónde está ese dinero? Con estos argumentos se genera la competitividad también entre los trabajadores y los parados, entre los precarios y los temporales. Y al final, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la solución que se nota? Que los trabajadores fijos tengan las mismas condiciones que los que menos derechos tienen. Y así nos quitamos la dualidad y el enfrentamiento. En vez de luchar por lo contrario, porque los trabajadores precarios puedan tener las mismas condiciones que los trabajadores fijos. Como les decía antes, esta ley se ha llenado de este tipo de conceptos: productividad, empleabilidad, eficiencia, eficacia, competitividad. Una barbaridad. Cuando al final la legislación lo que ha hecho es que todo quede subordinado a la eficiencia económica.
Y si esta eficiencia económica es voraz y no tiene escrúpulos, el trabajo ahí no tiene defensa. O sea, en la economía voraz en la que nos movemos y a la que está subordinada esta ley, el trabajo, el trabajador, no tiene ningún tipo de defensa. En la memoria económica, y creo que no es casualidad de esta ley, aparece una frase dura, bestia. Dice, esto es literal, la amenaza del despido es un incentivo para que los trabajadores acepten y adopten mejor los cambios exigidos por el empresario. Pensemos, por ejemplo, una buena indemnización por despido al trabajador le hace más seguro. Con un despido barato, el trabajador va a hacer lo que se le pida. Ah, que hay que trabajar los sábados. Trabajamos los sábados. Ah, que hay que trabajar los domingos. Trabajamos los domingos. Ah, que este año no hay vacaciones. Ah, yo he llegado a escuchar de trabajadores cosas espantosas. Jornadas de trabajo dobladas. 18 horas extras en un fin de semana, que son 48 lo que tienen. Además de sus horas, 18 horas extras. ¿Qué función tiene la indemnización por despido ilegal? Pues la de proteger al trabajador en sus derechos fundamentales. Y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a ejercer el trabajador determinados derechos que tienen que ver con su horario, con su conciliación de la vida familiar, con la libertad ideológica y de expresión, cuando tiene esos elementos disuasorios? Cuando la indemnización no es buena, no es respetable, no es justa, el trabajador no va a ejercer o se le va a dificultar mucho el ejercicio de sus derechos fundamentales. Luego también tenemos que pensar que una situación de empleo mal pagado y de empleo precario nos va a sacar, dicen, como de no nos va a sacar de la crisis, ¿no? Aunque estemos mal pagados, en precario, no vamos a salir de la crisis. Un economista decía que esto, que creer que con empleo mal pagado, explotado, vamos a salir de la crisis, es como estar en un agujero y querer salir tirándose uno mismo de los pelos. O sea, tú estás en el agujero y quieres salir tirándote de los pelos. ¿Hacia dónde vamos? Pues evidentemente hacia un gran maquillaje de las estadísticas. Lo que les decía antes de los trabajadores pobres, de los working poor. Este nuevo tipo de contrato, por ejemplo el de emprendedores, puede suponer un yacimiento de contratos de trabajo, pero que no debemos considerarlo como reales, contratos de trabajo, como trabajo digno. Se calcula más o menos que esta reforma está dirigida a que los salarios en España bajen un 25% de media. Habrá sectores que tal y otros que cual, pero el objetivo claro a corto o medio plazo es la devaluación salarial general de alrededor de un 25%. ¿Esto va a hacer a España más competitiva? Evidentemente no. Quería comentarles también brevemente, porque ya me queda poquito, el papel sindical. Además es que ha pasado una cosa muy rara. Una semana antes de que se publicara la reforma laboral en el BOE, se publicó otro decreto. Esta es el Real Decreto 3/2012. Pues otro decreto, que era el 2/2012, fue la reforma del sector financiero. Ya les digo, se publicó una semana antes. Esta reforma del sector financiero se pactó con la banca. Se ha legislado sobre el sector financiero y hoy en España sigue sin haber crédito para los pequeños, para las familias, para el pueblo. Es una reforma hecha objetivamente contra la sociedad, pero fue negociada con la banca. Sin embargo, la reforma laboral no fue pactada con los sindicatos. Yo no sé si saben, pero quedaron una semana después y le dieron una cartita, un PowerPoint, no sé qué más. Pero evidentemente los sindicatos en este país pesan cada vez menos. Y es que también pasa una cosa. Fíjense, 15 días antes se publicó, 15 días antes de la reforma laboral, el segundo acuerdo estatal para la negociación colectiva, en el que los sindicatos y la patronal, junto con el gobierno, pactaron una moderación salarial para los siguientes 3 años. Y esta reforma laboral invalida aquel acuerdo.
Es decir, estamos ya como en la ley de la selva. Firmas una cosa, un acuerdo global de la negociación ahí todo pomposo con sus fotos, ahí en el ministerio con los apretones de mano, se publica en el BOE y 15 días después se va al cuerno. Se acaba. Habrá que preguntar al gobierno y a la patronal para qué firmaron una cosa sabiendo que 15 días después la iban a romper. Y habrá que preguntar a los sindicatos si no sabían la que se estaba preparando. Tenemos que pensar que el modelo de concertación social hay que revisarlo. Insisto, oye, 53 reformas del estatuto y todas a peor. Y al final tenemos este escenario. Pues hay que repensar el papel de los sindicatos en estos 30 últimos años en España. Habrá que preguntarles, ¿no? El mundo del trabajo tendrá que pedirles cuentas. Es que es irritante que los sindicatos digan que no nos gusta esta reforma laboral, vamos a hacer una huelga general, y al día siguiente se publique en portada de un periódico que el señor que estaba arengando a los sindicalistas en Madrid estaba sentado en el Consejo de Bankia y Caja Madrid y que cobraba un pastizal por eso, cuando probablemente todo ese consejo tendría que estar en la cárcel. Hay que reflexionar sobre la tarea del mundo sindical. Esa incrustación del mundo del sindicato en el ámbito de las subvenciones, en los organismos, en las cuotas, en los fondos de pensiones, en la fundación tripartita, todo esto nos ha podido contribuir a traer lo que tenemos sobre la mesa. Si ahora vemos que la patronal es patronal, ¿no?, que el gobierno es gobierno, pues habrá que decir que el sindicalismo sea sindicalismo y que no sea simplemente gestor de subvenciones, de fondos. Voy a cortar porque ya me he liado. Estamos ante una situación nueva del derecho del trabajo. Tuvimos derecho del trabajo, luego se pasó a la etapa de flexibilidad y ahora estamos en la etapa de regularización total. Esto es, tenemos condiciones laborales, pero pueden evaporarse por la decisión del empresario. Evidentemente es una nueva etapa. Hay quien dice que al trabajador se le ha dejado solo y esto porque cada vez va a tener menos la tutela del sindicato. Cada vez va a tener menos la tutela de la administración, lo que les decía antes de los ERES, por ejemplo. Y tampoco, y esta reforma pone mucho empeño en ello, se quiere que los conflictos laborales sean enjuiciados por los jueces, por la justicia. Esta es una reforma, creo, hecha también contra los jueces, porque la economía de hoy no tolera verse controlada. Una economía de casino, como la que tenemos, no deja, les pica, les molesta que ante determinados temas tengan que pasar por el control judicial. Para la patronal era irritante que un despido económico, que una modificación de condiciones pasasen por los juzgados, es decir, que te las enjuiciasen. Por ello, en esta exposición de motivos, es que ya les digo, les invito a que se la lean, son 10 paginitas y esta exposición de motivos les da un buen leñazo también a los jueces. Claro, de siempre cuando una empresa hacía un ERE, un despido objetivo, había que ver si la situación económica era o no fruto de un momento crítico, de un momento malo. Y la empresa estaba obligada a justificar ese momento ante el juez. Había que presentar la documentación, la contabilidad, todo era objeto de la revisión. Entonces, en la reforma, en la exposición de motivos, se dice, ya está bien, de que los jueces hagan juicios de oportunidad sobre la situación económica de las empresas. Y ahora se lo han puesto muy clarito, se puede despedir con 3 trimestres de bajada de ventas, no de beneficio, de bajada de ventas. La legislación laboral tampoco protege al trabajador. Por ejemplo, tú antes tenías un periodo de prueba y ahora te lo ha convertido en un año. Estoy recordándole las ideas que he querido decir. Ahora es más fácil vulnerar la Constitución, porque al tener más posibilidades de despedir, puedes quitarte de en medio a aquellas personas que te sean molestas, a los enfermos, a los que ideológicamente te sean menos afines. Fíjense, menos control judicial, menos control de la administración, menos tutela sindical. Creo que esto está queriéndonos decir que se está abriendo una nueva etapa. Uno de los asesores, y termino, de la COE, un catedrático del Derecho del Trabajo,
que es titular de uno de los despachos de abogados más importantes, cuando le pidieron valorar la reforma le preguntaron, ¿es una reforma peligrosa? Y dijo, sí, es una reforma peligrosa. Hay un peligro evidente, pero bueno, decía el señor, habría que confiar en la responsabilidad de los empresarios. A ver, es como si yo les digo, hay cosas que no se pueden dejar a la voluntad de las personas, quiero decir. Es como si yo les digo, venga, vamos a quitar del Código Penal el delito de robo. Fuera. Es una reforma peligrosa. Pero confiamos en que los españoles no roben, ¿no? Hay que plantearse que estamos en una situación límite, que nos abre un nuevo escenario y que es necesario que entre todos busquemos una forma de reivindicar el papel del trabajo en el plano social, en el plano cultural y en el plano político. Y digo cultural porque no podemos permitir que se siga alabando y exaltando el crecimiento, el enriquecimiento de unos pocos, como nos decía Magdalena ayer, a costa de explotar al hermano, mientras se aplasta y oculta salvajemente la aportación del trabajo a la economía. Magdalena nos decía ayer que el 53% del trabajo es gratuito. La crisis podemos decir entonces que también tiene una raíz cultural, que consiste en minusvalorar, en degradar la aportación del trabajo, que es la única fuente de riqueza. Y no quiero decir, ni he querido decir con esto, que el trabajador sea el único bueno y que el empresario de por sí sea malo, no. Me estoy refiriendo a que el trabajo como aportación está tremendamente minusvalorado en la economía, en el mundo. Tenemos que trabajar en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo espiritual y en lo económico por una transformación radical de todos estos conceptos que tienen que ver de alguna manera con el mundo de trabajo, para que podamos tener una situación en la que el trabajo pinte algo en la sociedad.